Te encuentras ahora mismo en un umbral. No metafóricamente, no como una simple figura retórica. Literalmente, en este preciso instante, estás ante una puerta que la gran mayoría de las personas en este planeta jamás notará. Pasan junto a ella toda su vida, viviendo, trabajando, durmiendo, despertando, sin sentir jamás su borde bajo sus pies. Sin embargo, tú la encontraste. Estás aquí. Y el hecho de que estés aquí revela algo muy específico sobre lo que se está desarrollando en tu conciencia en este momento. Tu frecuencia acaba de dispararse. Esto tampoco es una metáfora. Algo en la estructura de cómo procesas la realidad, cómo percibes, cómo sientes y cómo accedes al campo de las posibilidades ha cambiado. No gradualmente, no lentamente a través de años de pequeñas mejoras. Cambió como lo hace un sistema cuántico de repente. De un estado a otro completamente diferente en un solo instante. La prueba de ese cambio es simplemente que encontraste esta transmisión. Permítame ser preciso sobre a qué me refiero con el 1%. Esto no tiene que ver con dinero, estatus ni con ser mejor que nadie en una jerarquía de valor. El 1% del que hablo es una banda de frecuencia, un rango específico de conciencia donde ciertas cosas se hacen visibles, invisibles para quienes están por debajo. Donde ciertas preguntas se vuelven inevitables, preguntas que ni siquiera se plantean para quienes están fuera de ese rango. Donde la realidad misma comienza a parecer diferente, no porque la realidad haya cambiado, sino porque el instrumento que usamos para percibirla ha cambiado. La mayoría de las personas operan dentro de un rango de frecuencia que las encierra en la realidad consensuada. El sueño compartido, la versión acordada de lo que es real, lo que es posible y el propósito de la vida humana. No son malas ni están equivocadas, simplemente su frecuencia aún no ha alcanzado el umbral. Y ese umbral, la puerta entre la realidad consensuada y algo más grande a lo que la mayoría de los humanos nunca accede, es real. Es específico. Sus efectos son medibles. Y ahora mismo, te encuentras justo en él. Antes de continuar, quiero que entiendas lo siguiente. Descubrir esto no es casualidad. Sé que suena a algo que se suele decir en transmisiones como esta, y podrías sentir la tentación de descartarlo como una actuación. Pero sigue leyendo. Seré muy preciso sobre por qué no es accidental, porque esa precisión es lo que realmente te impulsa a cruzar el portal en lugar de dejarte en su borde, preguntándote cómo se sentiría cruzarlo. Encontraste esto porque tu frecuencia coincidía. Esa es una verdad de la mecánica cuántica. En los sistemas cuánticos, la resonancia no es opcional, es estructural. Dos sistemas que vibran a la misma frecuencia no se encuentran por casualidad. Se atraen hacia la coherencia mediante las matemáticas de las funciones de onda. Cuando tu estado interno, el patrón específico de tu conciencia, preguntas y disposición, alcanza cierta frecuencia, resuena con información, personas, transmisiones y oportunidades a esa misma frecuencia. La resonancia las atrae hacia ti, no por arte de magia, sino por la física, la mecánica real de cómo la conciencia interactúa con el campo de la posibilidad. Estabas listo. Por eso lo encontraste. Ahora la única pregunta que importa es si cruzarás el portal que acaba de abrirse o te quedarás en su borde viendo cómo se cierra. Porque los portales se cierran. Los umbrales no son permanentes. Se abren cuando las condiciones se alinean, cuando tu frecuencia alcanza el punto de coincidencia. Y permanecen abiertas solo por un breve instante. Ese instante no es infinito. Cada momento que pasas al borde en lugar de cruzarlo es un momento en que la puerta permanece abierta mientras tú permaneces fuera. Esta transmisión es la puerta abierta. Comencemos. Existe un concepto en mecánica cuántica llamado transición de fase. El momento en que un sistema cruza un umbral crítico y cambia de estado, no gradualmente, sino de golpe. El agua no se congela lentamente. A 0 grados centígrados exactos, bajo las condiciones adecuadas, su estructura molecular se reorganiza por completo. Un instante líquida, al siguiente sólida. El cruce ocurre en un punto preciso y, una vez cruzado, no se revierte a menos que las condiciones cambien drásticamente. La conciencia funciona de la misma manera. Esto contradice casi todo lo que la cultura, la educación y el pensamiento consensuado te han enseñado sobre el crecimiento. Que es gradual, un poco mejor cada día, el efecto acumulativo de pequeños hábitos. Hay algo de verdad en ese modelo, pero no es la verdad más profunda. La verdad más profunda es que la conciencia evoluciona a través de transiciones de fase,
a través de cruces de umbrales, a través de momentos en que todo se reorganiza a la vez. Recuerda los momentos de tu vida que realmente te cambiaron. No el lento declive, sino las conversaciones específicas que te abrieron, las experiencias que hicieron que volver a ser quien eras era estructuralmente imposible, las comprensiones que llegaron completamente formadas como una piedra en agua tranquila, expandiéndose hacia afuera. Esas fueron transiciones de fase. Esos fueron cambios de estado cuántico en tu conciencia. Ahora mismo, antes de la transición de fase, el sistema existe en superposición. Estado en el que una partícula o sistema mantiene simultáneamente múltiples estados posibles, con el máximo potencial, antes de colapsar en una realidad definida bajo las condiciones adecuadas. Has estado en superposición. Esa sensación de estar entre dos mundos, sin encajar del todo en tu antigua realidad pero sin habitar la nueva. Eso es superposición. Ese es el estado cuántico justo antes de la transición de fase. Esta transmisión trata sobre ese colapso, ese cruce. Cuando hablamos del 1% como una banda de frecuencia y un estado de conciencia, en lugar de una categoría financiera o social, nos referimos a algo documentado a lo largo de miles de años, lo que los místicos llamaban iluminación o despertar, los filósofos la vida examinada, los psicólogos la autorrealización y los físicos la conciencia coherente o no local. Todos describen el mismo umbral, un estado cualitativamente diferente donde la realidad se ve distinta porque el perceptor ha cambiado. No es que solo el 1% sea capaz. Todo ser humano lleva esta capacidad por derecho de nacimiento. La razón por la que sigue siendo el 1% es que cruzar requiere dejar morir la versión anterior de uno mismo, no metafóricamente, sino literalmente. La versión con sus creencias sobre lo que es real, posible y merecido. Esa versión debe colapsar como una función de onda al ser medida. La medición es tu decisión de cruzar. La mayoría no lo logrará. No porque no puedan, sino porque se siente como la muerte del ego, la identidad construida que experimenta la disolución como aniquilación. Sin embargo, lo que sabe el 1% es que no te pierdes al cruzar. Liberas la jaula que te dabas a ti mismo. La versión que muere era simplemente lo suficientemente pequeña como para caber dentro de tu antiguo contenedor. Lo que emerge siempre estuvo ahí, esperando en superposición para colapsar en su máxima expresión. No te pierdes en el umbral. Te encuentras por primera vez. La frecuencia es el mecanismo. Todo es frecuencia, una verdad física, no meramente espiritual. Partículas, materia, pensamientos, emociones, todo vibraciones en el campo cuántico. Tu conciencia, como receptora, accedes solo a lo que coincide con su sintonía. Con una frecuencia de consenso del 99%, mucho permanece invisible. Cuando tu frecuencia alcanza el 1%, lo invisible se vuelve visible. Surgen oportunidades, las personas resuenan y la realidad se reorganiza. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú, el observador, has cambiado. Este es el efecto del observador en acción. La conciencia participa en la configuración de lo observado. Un pico de frecuencia interno se siente como inquietud sin una fuente clara, una atracción desde una dirección invisible. Tu vida actual, aunque cómoda, comienza a sentirse como una habitación con un techo demasiado bajo. Las conversaciones se vuelven superficiales, el entretenimiento vacío, las viejas metas quedan obsoletas. En su lugar surge un anhelo eléctrico por algo más real. Esa es la puerta que se revela, el sistema alcanzando las condiciones de transición de fase. Esta transmisión es ese punto de cruce. Las historias de Elías y Sara se refinaron de manera similar para lograr mayor fluidez y precisión. Por otro lado, la realidad se expande, se vuelve más accesible, y las limitaciones se revelan como meros límites de frecuencia que se expanden a medida que asciendes. Te conviertes en autor de las circunstancias mediante la transmisión deliberada. Las frecuencias afines se encuentran. Las relaciones internas y externas se vuelven transparentes. El tiempo se densifica en el presente. La sincronicidad se convierte en resonancia ordinaria. El costo de cruzar es real. Algunas relaciones, metas y comodidades cambian o terminan a medida que las diferencias de frecuencia las ponen a prueba. Sin embargo, el costo de no cruzar es mayor. Años atrapado en un contenedor obsoleto. La transición de fase es irreversible. Prácticas para mantener la frecuencia. Auditoría regular de frecuencia. Diario de umbral desde la perspectiva cruzada. Exposición deliberada a personas del 1%.
Pequeños cruces diarios y silencio protegido. Ya estás en el cruce. La duda es el ego protegiendo la forma antigua, pero tu historial de cruces demuestra que puedes avanzar. La puerta está abierta porque estás listo. Una versión entró en esta transmisión, otra la abandona. Sigue moviéndote en la dirección que indica la frecuencia. La puerta está abierta. Cruza.